¿Recordás la experiencia del primer foro de literatura y compromiso del año 1993? Sí, ¿cómo sabes eso? ¿Que estuviste? Sí, leí, investigué. He investigado todo. Todo. Decime, ¿cómo fue esa experiencia junto con personas como Roa Bastos, como Saramago y algún otro? Bueno, fue... Creo que decir inolvidable es una palabra crasa o muy acotada, pero verdaderamente es difícil que un gobierno, en este caso lo organizó el gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Y es muy difícil reunir a maestros como Roa Bastos o Mario Benedetti o Edward Al-Karrat, que es un gran escritor copto de Egipto. Justamente hoy en mi biblioteca encontré una foto con una dedicatoria en árabe que me había escrito Edward Al-Karrat, o un grande a quien yo admiraba profundamente desde el momento en que leí a los 13 años el confabulario personal y varia invención, que fue Juan José Arreola. Entonces, Juan José Arreola era una especie de Borges ultra pasional, en el sentido de que te interrumpía constantemente, pero te interrumpía para decir cosas fantásticas, y de pronto podía recitarte a Heine y de Heine pasar a Baudelaire y de Baudelaire a Kipling, y de Kipling volver a la literatura francesa y recitarte párrafos enteros de Gaspard de la Nuit, por ejemplo. Te comento algo que es muy lindo, ¿no? Eso fue en Málaga, cerca de Málaga, en una cárcel que se había convertido en un centro cultural, una pequeña, en Mollina, que no está en los mapas, no estaba en los mapas Mollina, en los mapas, quizá en mapas más así exhaustivos, sí, pero no está en los mapas. Y el gobierno español había decidido crear una especie de centro como de convenciones, pero era una pequeña ciudad, ¿no? Digo, bueno, siempre pensé qué maravilloso sería que aquí se siguiera ese ejemplo, ¿no? Y bueno, parece imposible, ¿no? Decirlo, pero es posible, puede hacerse. Y cerca en esa Andalucía en ese momento, porque fue todo un mes, creo que era febrero, en esa Andalucía un tanto fría, digamos, íbamos con José Arreola y su hija, estaba con su hija, a visitar las ruinas de un castillo. Entonces él tenía un improvisado báculo y una capa de terciopelo, siempre, nunca se desprendía de esa capa de terciopelo, y era un personaje de otro siglo, no era un personaje quizá del siglo, parecía un decadentista, ¿no? A la manera de Villiers de l'Isle-Adam o de Marcel Jouve, pero perdido en ese caso en el siglo XX. Sí, y sí, es un recuerdo muy lindo que tengo, porque yo cuando recibo esta beca y veo los nombres de quienes iban a estar, y leo a Arreola, que aún hoy es desconocido aún para muchos escritores, esto realmente es tremendo que un escritor no lea. Fíjate, cuando Borges decía, yo me jacto de las obras que he leído y releído.
¿no? Pero que haya escritores que no conocen a un, valga la redundancia, escritor cumbre latinoamericano como Arriola, ¿no? Es como triste, ¿no? Una obra que está, una obra mínima, pero grandiosa, porque él escribió muy pocos libros, La Feria, Varia Invención, El Confabulario, y él me contaba que tenía una herencia, además un sentido del humor impresionante, ¿no? Porque en la última reunión, cuando se cerraba el encuentro, pidió un banquillo, dice, quiero un banquillo de acusado yo, ¿no? De la humanidad, ¿viste? Maravilloso el sentido del humor, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Y ahí coincidió algo que yo pensaba, porque tuve miedo, por ejemplo, de conocer a una persona pedante o desagradable. Sin embargo, se unieron ahí las dos cosas, ¿no? La excelencia creativa con una persona extraordinaria. Es que hay grandes maestros, y creo que los grandes un maestro, maestros, sí. ¿no? Yo a Arriola lo considero un maestro. Tiene la característica de ser humilde. Y también, sí, humilde, pero no la falsa humildad, que como decía Nietzsche, viste, es el lobo disfrazado de cordero. Porque cuando tenía que decir las cosas más terribles, por ejemplo, él coordinaba talleres o gabinetes literarios en México. Sí. Y había gente, me comenta una escritora, que se iba llorando, porque de pronto le decía, usted no será nunca un escritor, es un horror lo que hace, ¿no? Es imposible, viste, avanzar con usted, pero era por esa cosa verdadera que tenía, no soberbia, sino verdadera, genuina. Sí. Ahora contanos, Manuel, ¿qué autores admirás o qué escritores admirás? Son muchos, yo tendría que hacer una memorabilia de los escritores que admiro. ¿Cuál es tu hago una selección hedonística. Sí, por favor. Muy bueno, admiro mucho a Ezra Pound, a Eliot, a Wallace Stevens, por supuesto de aquí a Borges, ¿no? A Silvino Campo, a Bioy Casares. Me gustan algunos novelistas argentinos como Manuel Peirú. Me interesaron siempre la parte ensayística, digamos, de Héctor Álvarez Morena. La parte fantástica o el lado fantástico de Lugones, ¿no? Y ensayístico también. Estoy releyendo ahora las limaduras de Festos, algunas son conferencias, ¿no? Me gusta la frescura de un Sarmiento. Tengo una gran admiración por la obra literaria de Sarmiento y Echeverría, acá entre los argentinos. Hablamos de Juan José Arriola. Bueno, me gusta muchísimo Arriola, Rulfo, por supuesto, y una autora sobre la que escribí, que es María Luisa, hablo en presente, María Luisa Bombal de Chile, extraordinaria, con una obra también mínima. Son 2 novelas y una docena de cuentos, pero esas 2 novelas y esa docena de cuentos valen por 100 obras. Hay libros que te marcan para toda la vida. O 1000 obras. Sí. ¿Tengo que nombrarlos? No, por ejemplo, bueno, estaba hablando de Argentina. Yo siento mucho que me marcó la comedia, la Divina Comedia y el Quijote, ¿no? Cervantes sí, es un maestro, es indubitado. Cervantes y Shakespeare son 2 maestros para mí, inactuales en el sentido, digamos, del eterno presente, ¿no? Son de una pavorosa inactualidad. Tanto Cervantes como Shakespeare son eternos, porque son temas son eternos. Que se dan en todos los tiempos. Y justamente en un texto que escribí hace 2 días y que te traje en exclusiva para Borges por el 112 aniversario de su nacimiento, yo nombro a algunos de estos maestros. Es increíble, pero
es como una presciencia o una clarividencia tuya? La pregunta, porque mucha gente va a creer que estábamos de acuerdo, pero es increíble que me pregunte esto y de pronto digo, sí, pero hace 2 días escribí este texto donde yo nombro a alguno de estos maestros. Se llama La 10ª esfera de los cielos concéntricos. Y la dedicatoria dice, por la cuestión, me acordé de la butad de Borges, de la broma de Borges y Jorge, entonces puse directamente a George y Borges, ¿no? La alegría puede ser la hereje, depredando la llaga de Cervantes, de Homero, de Edith Sitwell, o del antílope marrón del Serengeti, en busca de agua fresca en un mundo de abandonos y ruindades. ¿Qué estrella vidrial se incrustó en ese cuerpo? ¿Qué sintió aquel Cristo al resucitar una piel que ya hedía y sin embargo dijo, no temáis, está durmiendo? ¿Qué cosas inenarrables vieron los resucitados sin llorar, anonadándose de pavor y lógicos, deambulando en húmedos cuartos y lejanos para siempre? La alegría lima el atril irisante de la pesadilla. Está glissando sobre la memoria esa cisterna, sobre una calle incendiada, sobre un falso destierro, sobre la vía Apia que recorrí 2 veces palpando las sombras de Esteban y de Pedro, sobre la neblina encorvada de la niña Nathalie Crane, sobre el éxtasis de Leonor Fini pintando el rostro de María Félix, sobre la 10ª esfera inacabada, mudando de formas en los ojos de Gonzalo de Berceo, sobre una cárcel que ahoga, sobre la envidia, bastarda espía, amada por el vil o por el cínico, sobre los bogavantes del día, sobre la duda que discurre, golpea y alguna vez salva. Aquí nombro a algunos de mis maestros que no solamente son de la literatura, sino también de las artes plásticas, como Leonor Fini, que era argentina, que hizo, vivió 2 o 3 años aquí y hizo toda su carrera en París, en Italia. Fue muy amiga de Héctor Bianchotti, que la pone como personaje en uno de sus libros. Creo, me comentó Oscar Bernayfin, que está desgraciadamente con una especie de mal de Alzheimer. Héctor Bianchotti, es una noticia un poco penosa, ¿no? Leonor Fini, tan amada por Picasso, tan amada por Dalí, ¿no? María Félix y Gonzalo de Berceo también, que siempre está presente. Es verdad. Por eso siempre volvemos a los clásicos. Sí. No hay que, para que queramos hablar, digamos. Y es alguien que yo descubrí, de lo moderno, una niña, totalmente de acuerdo. Sí. Cuando hablo de Nathalie Crane, es un caso muy particular de una niña que escribió casi toda su obra entre los 8 y los 12 años en Estados Unidos, y que yo descubrí en la biblioteca de la Universidad Nacional de Chile en el año 89, en una antología de poesía estadounidense, ¿no? Y me maravilló porque aún es desconocida, pero si bien no tiene la grandeza literaria de una Emily Dickinson, que quiero nombrar, a quien admiro profundamente, tiene poemas maravillosos, Nathalie Crane. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por esta posibilidad. Y ahora una pregunta, entre tantas que tendría para hacerte.
te especializaste en Silvina Ocampo. Sí, yo me he dedicado mucho... Contanos por qué Silvina o por qué no. A ver, ¿cómo fue? En realidad la palabra especialidad a mí no me gusta, porque me hace acordar aquello que escribió Ortega y Gasset de los bárbaros especialistas. Yo me considero un humilde aprendiz, nada más, y todos los días trato de aprender y aprender, ¿no? Con H. Sí. Siempre me interesó la literatura argentina porque noté que había y noto, aún hoy más que hace unos años, que hay una gran injusticia y un olvido sobre muchos, voy a usar una palabra renacentista, voy a decir artista, no escritor, como Pico de la Mirándola, en el sentido de Pico de la Mirándola o de Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. Entonces, siempre me alarmó y me abrumó el olvido de tantos artistas en Argentina. Esa es una de las causas por las que, y además porque amo este país, habiendo tenido la posibilidad de vivir de todos modos, estuve con becas y estuve en estadías en Estados Unidos, pero preferí quedarme aquí porque amo este país y amo su literatura. Esas creo que son las razones, digamos, sustantivas por las que me interesó, no solo Silvina Ocampo, o sea, me interesó rescatar obras como la de Nidia Lamarque, con una vida curiosísima, una poeta ultraísta de los años 20, que era una furiosa, no digo furiosa en el sentido, digamos, agresivo, sino exacerbada comunista que viajaba a la ex Unión Soviética y terminó siendo una exacerbada católica dando clases de literatura francesa en la Universidad Católica y era muy buena poeta. Luego dejó de escribir poesía para dedicarse a la traducción. ¿Te acordás las ediciones Las Flores del Mal, la traducción de Losada? Sí. Bueno, la traducción es de Nidia Lamarque. Mira, sí. Y después dejó de escribir. Y después dejó de escribir. Y bueno, y no solamente de Argentina, también he rescatado autores o autoras como Blanca Varela de Perú o María Luisa Bombal de Chile, ¿no? La primera conferencia que di sobre la Bombal fue en el 90 y no habían sido reeditadas sus obras en Chile. Claro. La editorial Andrés Bello la acaba de reeditar hará unos 4 o 5 años, porque en Chile se cometió una gran injusticia con María Luisa Bombal. Yo creo que ser joven no es un valor ni un disvalor. Empecemos por ahí, porque Lotraumont escribió Los Cantos de Maldoror a los 24 años y Stendhal escribió después de los 40. Así que yo solamente les diría una fórmula muy simple pero muy compleja. Trinitaria y tigritaria, trinitaria y tigritaria. Trabajo más trabajo más trabajo. Bien, gracias. Y otra cosa más. Decinos, tu programa de radio, hablando tanto cómo se nos pasó el tigre, hablando del tigre. Pero que no lo estoy haciendo el programa ahora. No, ya sé, pero ¿lo vas a retomar en alguna oportunidad? Sí, en este año me tomé valga la redundancia, un año sabático. Sí, lo voy a retomar, pero con una nueva performance que no va a excluir el humor, porque viste que eran programas temáticos o tenía un modus operandi, el oro de los tigres, o tenía un invitado muy representativo de su área, que no solamente del arte, porque hubo científicos también, ¿no? O programas temáticos, ¿no? Lo voy a retomar. Es muy probable que siempre va a mantener su tigridad y su tigritud. Estoy muy contento, estoy muy feliz, ya que leí un poema que tiene que ver con la alegría.
estoy muy feliz y alegre porque un diccionario de España incluyó la palabra tigridad. Tigritud, yo uso tigritud y tigridad, ¿no? Tigritud como, digamos, en un sentido subjetivo, como la pasión que ponemos en nuestros actos cotidianos, en nuestros oficios, en nuestras profesiones. Pero tigridad es para mí como una fórmula algebraica, ¿no? Y yo estaba escribiendo Caliente Tigridad, que después se llamó Caliente Tigridad de esa pantera, que es una reflexión sobre la poiesis. Y dije, tigridad es hija del tigre más la vastedad del cosmos, ¿no? Y alguien escuchó el programa, bueno, y lo retomó y puso que la fuente era el programa de radio de Manuel Lozano de Buenos Aires, en un diccionario. Y eso me ha dado mucha felicidad, ¿no? ¿Segura? Sí. Así que bueno, tenemos que celebrar la tigridad que es parte de nuestro mundo. Segura. En la celebración está la tigridad y la tigritud, siempre. Celebremos entonces este momento, no con agua. Por vos. Bueno, pero hacemos de cuenta que es el champán, como decía Borges, la bebida más propicia para la celebración. Por vos, ¿no? Por todos tus trabajos que son magníficos, excelentes. Ha sido un gusto estar aquí en el Club del Progreso. Realmente estoy muy feliz. Un ámbito muy íntimo, muy agradable. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, porque cuando te escuchaba hablar realmente era como un aliento al espíritu y al alma. Tus palabras, era como un canto fresco, ¿no? Para el alma misma. Bueno, que creo gracias. Que los encuentros, a veces, no siempre, pero en este caso ha sido verdadero. Sí, para mí también fue muy gratísimo conversar con vos. Y bueno, como dice Juan, el espíritu sopla donde quiere, está soplando en este momento, y yo agregaría, y cómo quiere. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.